Capítulo 4. Luego que el hijo de Shaul supo que Abner había muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y todo Israel se sintió atemorizado. Dos cosas. Una, vean qué particular, que Ishbosheth, bueno, era muy joven también, entonces de fijo se asustó por esa razón, entre otras, pero por un lado, él ya sabía que eso lo iba a hacer Abner. Abner se había puesto bajo una maldición. De hecho, quizás a eso incluyó su muerte, ¿verdad? Porque se puso bajo maldición. Entonces, Ishbosheth debía saber que esto iba a pasar en cualquier momento. No necesariamente que lo mataran, pero que iba a perder el reino. Entonces, luego que el hijo de Shaul supo que Abner había muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron. Ya no podía hacer nada, ¿verdad? Las manos representan acción, las obras. Ya no podía hacer nada. Y dice, y todo Israel se sintió atemorizado. Vean cómo el rey es la cabeza del pueblo, y aquí Israel lo tenía él como cabeza, como rey. Entonces, una vez que el rey está débil, de repente todo el pueblo siente miedo. Si el rey se mantuviera firme, el pueblo se mantiene firme. Y vemos aquí la conexión espiritual que hay entre el rey y su pueblo como cabeza y cuerpo. Las manos se le debilitaron y todo Israel se sintió atemorizado. Uno podría decir, ¿por qué se va a sentir atemorizado Israel? David no los quiere matar, no los quiere destruir, simplemente va a reinar sobre ellos y es por voluntad de Yahweh, no es porque él le dé la gana. Dice, y todo Israel se sintió atemorizado. Con el hijo de Shaul estaban dos hombres, capitanes de bandas de salteadores. ¿Verdad? Dos maleantes. Capitanes de bandas de salteadores. El nombre de uno era Baaná y el del otro Recab, hijos de Rimón, el Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los Beerotitas habían huido a Gitaim y viven allí como forasteros hasta hoy. Entonces, dos capitanes de bandas de salteadores, el nombre de uno era Baaná y el del otro Recab. Baaná significa en aflicción. Era, tal vez la mamá tuvo mucho dolor cuando lo tuvo y le puso en aflicción, me tuviste. Y Recab, montador. Recab, jinete se podría decir también. Bueno, por si algo es que Recab viene como de carro, como el que va en un carro guiado por caballos. Entonces Baaná en aflicción y Recab montador. Hijos de Rimón el Beerotita, de los hijos de Benjamín. Iba por el verso 4. Dice, y Ahunatán, hijo de Shaul, tenía un hijo lisiado de los pies. Bueno, todavía no llega a esa historia, pero es muy interesante para que recuerden este hijo lisiado. Recuerdan que David le había hecho una promesa a Ahunatán de cuidar a su descendencia. Entonces esa promesa que cumple eventualmente David está conectada con esto que se está diciendo aquí. Y Ahunatán, hijo de Shaul, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Shaul y de Ahunatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero mientras huía apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Exacto, era el príncipe. O sea, bendito Yahweh que huyó con él, porque lo hizo por él, obviamente, lo hizo para ayudarlo, porque sabía, mataron a Saúl, van a matar a todos los demás. Y este niño es uno de ellos, entonces me lo voy a llevar a esconderlo. Qué triste, ¿verdad? Claramente esa situación. Ahí vemos, por ejemplo, parte del castigo de Saúl, que se manifiesta hasta un hijo que ni siquiera estaba en la guerra. El hijo tenía 5 años, estaba ahí, se le cayó la nodriza, ahora es lisiado. Se llamaba Mefiboset, dice aquí, un comentario con respecto a eso. Mefiboset, el nombre de este hijo de Ahunatán era en realidad Merib-Baal. Otro, ¿verdad? Teníamos a Ishbosheth, hombre de vergüenza, porque se llamaba Ishbaal, hombre de Baal, hombre del Señor. Ahora que también podríamos decir Ahunatán, ¿qué te pasó? ¿Verdad? Ahunatán, amigo de David, le pone a su hijo Merib-Baal, que significa mi abogado es el Señor, mi abogado es Baal. Vea cómo quedó lisiado. Es interesante que quede lisiado porque
¿Se acuerdan que Yahunatán representa a Yahuhanán, Juan el Bautista? David, Yahushua. O se puede decir David y Yahunatán, los dos testigos, cualquiera de las dos, pero voy a decir Yahuhanán el inmersor porque recuerdan que Yahuhanán anduvo con sus discípulos, Yahushua con sus discípulos. Cuando le cortaron la cabeza a Yahuhanán, Yahushua dijo en el libro de Tomás que con la cabeza de Yahuhanán fue cortada la cabeza de profecía. Entonces, cuando muere Yahuhanán, lo matan, y es una representación de que Lucifer estaba perdiendo autoridad sobre la profecía en la tierra. Yahuhanán no anda con Yahushua porque son dos ministerios diferentes. Por eso Yahushua dice, de los nacidos de mujer no hay uno más grande que Yahuhanán, pero de los nacidos del Espíritu, en el reino de Yahweh, el más pequeño es más grande que él. Entonces Yahuhanán representa el tiempo de la carne, representa a Heilel, a pesar de ser el positivo. Yahuhanán, me refiero, Juan el Bautista. Al igual que Yahunatán. Yahunatán era hijo de Saúl, por ende representa ser un hijo de Lucifer. Pero se hizo amigo de David y lo tomó como hermano. Así como Yahuhanán tenía la doctrina errada en el sentido de la letra, pero reconoció a Yahushua como soberano. Yahunatán como Yahuhanán el inmersor, hijo de Saúl, Saúl como Lucifer. Y por eso Yahunatán le pone a su hijo Meribaal, mi abogado es el Señor, porque su papá representa a Baal, el Señor. Y recuerden que Yahushua es nuestro abogado. Yahushua vino como abogado, los dos testigos, a testificar, Yahweh el juez, Satanás el abogado acusador, el fiscal. Entonces, Yahushua es el verdadero soberano y él dijo, yo soy el camino. Por otro lado, el que envía Heilel como abogado es el Señor, representado por Meribaal, cuyo nombre dado por la escritura es Mefiboset, el lisiado, el que no puede caminar. Yahushua es el camino y el otro no puede caminar. ¿Sí me explico? El contraste. Vean qué particular el nombre Mefiboset. Bueno, después lo vemos. Es en el capítulo 9, por si algo. Mefiboset significa exterminando al ídolo. Exterminando al ídolo. Entonces, vean cómo la escritura le cambia el nombre. Eso muestra que Baal es un ídolo. Entonces es una abominación. El Señor es una abominación, no se puede adorar. Por eso se va a manifestar como la abominación desoladora. El lisiado que dice ser el camino. Entonces, también se podría ver Mefiboset como Mipei Boshet, que sería de la boca de vergüenza. De la boca de vergüenza. Entonces sería como que los que pronuncian con su boca ese título debería darles vergüenza o van a pasar por vergüenza. También imagino que lo traducen como exterminando al ídolo porque vergüenza e ídolo tienen una similitud en el sentido de que a cualquiera que idolatra debería avergonzarle. Y porque un ídolo es algo vergonzoso. Curiosamente, Boshet viene de Bush, como George Bush. Debería darle vergüenza haber sido presidente y todo lo que hizo. Decía, Yahunatán, hijo de Shaul, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad. En 5 años, como la quinta costilla, como las 5 maldiciones de Joab, como los 5 libros de la Torá, que es la ley que acusa. ¿Y quién es el que acusa? Baal, el Señor, Satanás. Yahunatán, hijo de Shaul, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Shaul y de Yahunatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero mientras huía apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Como decía Mefiboset, el nombre de este hijo de Yahunatán era en realidad Meribaal, mi abogado es Baal. O Meribaal, mi señor es Baal, era el de él, ¿verdad? Pero el escritor bíblico, eso no es el escritor bíblico, fue la Ruach, para no mencionar al poderoso cananeo Baal, el Señor, lo cambió en otro nombre que significa sembrador de vergüenza. Pero aquí lo ponen como sembrador de vergüenza, la concordancia exterminando al ídolo. Pero vean cómo todo se conecta con la negatividad de ese término Baal.
Y la vez pasada alguien escribió, recuerdan que Baal no es como si está en todo lado. Y esto debería ser claro. Si la escritura le cambia el nombre, por algo es. Como uno, si la escritura le cambia el nombre a este hombre, ser humano normal, común y corriente, y Yahweh le cambia el nombre, y uno no lo va a cambiar al que le han dado a uno de niño, Señor. O sea, ¿cómo uno va a seguir llamando a Yahweh Señor? Si el mismo Yahweh a una persona normal sí se lo cambia para evitar que uno pronuncie Señor. Entonces, dice, su nombre era Mefiboset. Qué sorprendente me parece a mí que la escritura aquí ponga su nombre era Mefiboset. Algunos dirían, está mintiendo la escritura porque su nombre era Meribaal. No, no está mintiendo, simplemente está traduciendo espiritualmente lo que significa el Señor. Es vergüenza, es un ídolo. Entonces su nombre era Mefiboset, su nombre era exterminando al ídolo, boca de vergüenza o sembrando vergüenza. Los hijos de Rimón, Beerotita, Recab y Baana se pusieron en camino y a la hora de más calor entraron en casa de Ishboshet, que estaba durmiendo la siesta en su alcoba. La portera de la casa se había quedado dormida. Ay, ay, ay. Vean, por un lado, ¿verdad? Yahweh todo lo hace, obviamente. Yahweh es el que tiene control. Yahweh se encargó de que quedara ahí dormida para que esto pasara. Así como Gabriel, ¿verdad? Recuerdan que era el encargado del paraíso, Hanok. La serpiente hable con Eva. También recuerden que decía, lo ignoro mejor. Decía aquí que, bueno, con el hijo de Saúl estaban dos hombres capitanes de bandas de salteadores. Entonces, estaban con él como si fueran de su lado, pero aquí estamos viendo que son traicioneros, ¿verdad? Nadie lo tiene contratando gente que anda asaltando. Dice, los hijos de Rimón, Beerotita, Recab y Baana se pusieron en camino y a la hora de más calor entraron en casa de Ishboshet, que estaba durmiendo la siesta en su alcoba. La portera de la casa se había quedado dormida mientras estaba limpiando el trigo, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Aquí ponen, la falta de guardias para proteger a Ishboshet pone de manifiesto la precariedad de su reinado. Así es, ¿verdad? El rey lo cuidaba, o sea, lo estaba protegiendo la portera. Se quedó dormida mientras trabajaba. Entonces imagínense qué mal estaba ese reino, qué mal cuidado estaba el rey, lo que hacía falta Abner. Y dice entonces, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Ishboshet dormía sobre su lecho en la alcoba. Lo hirieron y lo mataron. Luego le cortaron la cabeza y tomándola caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Vean qué particular, porque veremos si se vuelve a repetir por alguna razón, pero vean que aquí se acaba de mencionar a Mefiboset de la nada, como un paréntesis, pero aquí se está hablando de Ishboshet, el hombre de vergüenza. Entonces Mefiboset, Ishboshet, los dos terminan en Boshet, entonces están conectados ahí porque tenían el mismo nombre, Baal, como parte de ellos. Y como decía ahora, el contraste entre Yahushua, que es el camino, y Mefiboset, lisiado. Ahora Ishboshet, hombre de Baal, hombre de vergüenza, le cortan la cabeza, como mencionaba ahora Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza para representar la cabeza de Lucifer. Ahora este hombre se llama Ishboshet y le cortan la cabeza como cortándole la cabeza a Boshet, Señor. Vale. Llevaron la cabeza de Ishboshet a David en Hebrón y le dijeron al rey, aquí tienes la cabeza de Ishboshet, hijo de Shaul, tu enemigo, que procuraba matarte. Yahweh ha vengado hoy a mi soberano, el rey de Shaul y de su linaje. Qué sorprendente, ¿verdad? También lo que es Yahweh, porque como decía ahora, Recab no eran un par de angelitos, Recab y Rimón no eran angelitos, ¿verdad? Pero vemos que Yahweh los utiliza para traerle el reino a David, porque en el caso de Ishboshet lo traicionaron, qué mal. Pero en el caso de David, bendito Yahweh, porque le trajeron el reino sin él habérselos pedido, sin haber esperado nada.
Entonces vemos cómo Yahweh trabaja incluso cuando uno no se lo espera, cuando menos se lo imagina, y a través de las personas que uno nunca se imaginaría. Entonces dice, aquí tienes la cabeza de Ishboshet, hijo de Shaul, tu enemigo que procuraba matarte. Y Yahweh ha vengado hoy a mi soberano, el rey, de Shaul y de su linaje. David respondió a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rimón, Beerotita, y les dijo, vive Yahweh, que ha redimido mi alma de toda angustia. Al que me dio la noticia de que Shaul había muerto, imaginándose que traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclac, como pago por esa noticia. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Tal vez no se sabían la historia anterior, pero vean como les digo, vean la justicia de David, que reconoce eso. Son unos traicioneros, ¿cómo los voy a dejar yo con los míos? Otro día me traicionan a mí, así de simple. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Una mujer se mete con un hombre casado, el hombre, ¿verdad? La mujer le dice a ese hombre casado, deje a su mujer, de por sí ni la quiere, de por sí ta. El hombre se atreve a dejar a su mujer, después se casa con la adúltera. ¿Qué paz va a tener ella? En cualquier momento se la hacen a ella. En cualquier momento la traicionan y la dejan. ¿Y qué puede esperar ella? Más bien se lo merece. Y por eso le va a pasar. ¿Sí me explico? Lo mismo aquí. Como estos hombres traicionan al rey, después esperan que los tomen como los fieles. No hay forma. Y sí, toda qué bendición. Yahweh me acaba de dar el reino, pero ustedes no los puedo mantener con vida porque no son personas ejemplares, no son personas justas. Y vean también qué sorprendente, que David sabe que Ishboshet lo quería matar, pero lo defiende, porque le hicieron injusticia. No es justo que lo maten durmiendo. Por más joven que sea, por más lo que sea, estaba dormido, ¿cómo lo van a agarrar así? Vive Yahweh, que ha redimido mi alma de toda angustia. Vean cómo le da alabanza a Yahweh, porque reconoce que fue Yahweh el que se encargó de que todo pasara. Al que me dio la noticia, ¿verdad? Contándoles a ellos, al que me dio la noticia de que Shaul había muerto, imaginándose, igual que ellos, que traía buenas nuevas, yo lo prendí y lo maté en Siclac como pago por esa noticia. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David dio una orden a sus siervos que los mataron. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Ishboshet y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Como si Abner le hubiera cortado la cabeza, en cierta forma, ¿verdad? Porque al final todo lo empezó Abner cuando lo dejó solo. Y ahora le ponen la cabeza a Abner en su mismo sepulcro. Obviamente fue para darle honor o un respeto a Ishboshet por lo que le hicieron. Ahí termina ese capítulo. Y como les digo, me parece que ahí Mefiboset aparece para, entre otras cosas, hacer la conexión con Ishboshet, por lo que mencioné ahora del contraste con Mashiach, y la cabeza que le cortaron a él, conectando con la cabeza de Baal cortada, aquel que no puede caminar. Pero son dos hombres diferentes que representan al mismo Boshet, a la misma vergüenza.